Un venezolano identificado como José Antonio Ibarra fue detenido en Georgia, Estados Unidos, acusado del asesinato de la estudiante de enfermería Laken Hope Riley. El crimen ocurrió el pasado 23 de febrero de este año en el campus de la Universidad de Georgia. Para conocer detalles sobre este caso, tenemos con nosotros en vivo a Jenser Morales. Él es periodista de Univisión 34 Atlanta. Jenser, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Gracias a ti, Marjorie, para ampliar un poco la información de esta noticia que está conmocionando no solamente a la comunidad venezolana en los Estados Unidos, sino a todos los que hacen vida en este país. Sí, hemos visto a los medios de comunicación estadounidenses hablando de este caso y sobre todo resaltando el hecho de que son venezolanos quienes están detrás de estos hechos sin duda alguna repudiables. Quisiera que nos pusieras bajo la lupa periodística de lo que se conoce hasta ahora. Te hemos visto dando entrevistas desde que se conoció esta noticia y quisiera que nos pusieras bajo la información. ¿Qué se conoce oficialmente sobre este caso? Mira, hasta ahora José Antonio, o hasta ese momento José Antonio, el día jueves, José Antonio Ibarra era simplemente un sujeto de interés que estaban intentando interrogarlo para preguntarle sobre el hallazgo del cuerpo de esta estudiante de enfermería. Eso ocurrió el jueves después del mediodía, cuando localizan los restos de la joven estudiante. Ya el viernes él se convierte, pasa de ser un sujeto de interés a una persona involucrada en el caso y es acusado de 8 delitos, entre ellos homicidio grave, asalto agravado. También se le acusa de obligar o no permitir la llamada al 911. Ayer conversé con un abogado para saber de qué se tratan estos 8 delitos que a él se le acusan y cuál sería el alcance en materia jurídica. Él nos comentó que justamente habrá que esperar a que avancen las investigaciones para conocer más detalles del caso. Sin embargo, a modus general, nos explicó cada uno de los delitos. Por ejemplo, nos decía que probablemente cuando del delito que se le acusa de evitar que la persona llamara a una autoridad, en este caso al 911, pudo haber sido que el estudiante se pudo haber sentido acechada por él. En ese momento intenta llamar a las autoridades y es allí cuando él le pudiera haber arrebatado el teléfono. Sin embargo, esta información simplemente son conjeturas. Habrá que esperar a que las autoridades ofrezcan más detalles de lo que involucra este caso. Tampoco se conoce cuáles son las evidencias que tienen hasta ahora los investigadores del Departamento de Policía de la Universidad de Georgia, que lo vinculan a José Antonio con la muerte de esta estudiante de enfermería. Lo único que se sabe es que aparentemente los investigadores pudieron determinar que se trataba de él gracias a los videos de las cámaras de seguridad del campus y también de algunos testigos. Habrá que esperar a ver qué otros elementos pueden vincular a José Antonio con este caso. Lo que sí es grave de este asunto, y creo que hay que hacer énfasis, es que lo que sucedió con José Antonio va a poner un punto de inflexión en cuanto a las políticas migratorias. Por ejemplo, en el caso de los migrantes que atacaron a los policías de Nueva York, los titulares de la prensa norteamericana lo decían solicitantes de asilo. Sin embargo, en este caso, en el asesinato del estudiante de enfermería, ya los llaman un venezolano involucrado en el asesinato de este estudiante, y ya esto se ha replicado en la mayoría de los medios en inglés y responsabilizan directamente, o al menos una parte bien representativa del ala republicana responsabiliza en gran medida las políticas migratorias del presidente Joe Biden. ¿Han existido precedentes de hechos criminales como este asociados directamente con la población migrante? Porque la senadora estatal, por ejemplo, Nabila Islam, denunció esta semana que están caracterizando a la población migrante como criminales y matones, y dice que esto está trayendo como consecuencia que exista una xenofobia hacia esta nacionalidad, en este caso venezolana. Marjorie, recordemos que este año es un año electoral
y muchos de los actores políticos que están participando en esta carrera presidencial, y también localmente hay algunos representantes estatales que también están participando en las elecciones, utilizan, y ya lo hemos visto en otros tiempos, que utilizan la materia migratoria como bandera política, y en este caso no es la excepción. Algunos representantes estatales y también del Congreso Federal por parte del estado de Georgia, por ejemplo, Marjorie, ella es una senadora estatal de Georgia en el Congreso Federal. Ella solicitó la pena de muerte, que se le aplicara la pena de muerte contra José Antonio. Sin embargo, esto es un proceso bastante largo y tedioso, que pudiera ocurrir en este proceso algún acuerdo entre el acusado y la fiscalía, porque él nos explicaba que no un funcionario público o algún dirigente político o alguna persona en una posición de gobierno puede solicitar esta pena de muerte. Esto solo es una acción exclusiva de la fiscalía, y que pudiera llegarse a un acuerdo entre la fiscalía y el acusado. Por ejemplo, evitar la pena de muerte si el acusado se declara culpable. Sin embargo, esta investigación apenas comienza, hay mucha tela que cortar, hay mucha información por saber, y bueno, habrá que esperar a que avance todo este proceso para determinar hacia dónde va encaminado este proceso judicial contra este venezolano. Jenser, tú que vives allá y que le has dado seguimiento al caso, me gustaría que nos explicaras un poco cuáles son las medidas de seguridad, por ejemplo, que tienen estos campus. Entiendo que fue su roommate quien informó horas después que ella había salido a caminar que no había regresado. ¿Hay algún tipo de conexión? ¿Se conocía el agresor a su víctima? ¿Qué se sabe? No, hasta ahora las autoridades han dicho que fue un crimen al azar, que fue un crimen de oportunidad. Hasta ahora habrá que esperar si van a presentar nuevos cargos contra José Antonio para saber qué fue lo que lo motivó a él a realizar este hecho, si realmente las autoridades lo hayan culpable. Por ejemplo, algunos investigadores pudieran asumir que se habría intentado robar o quizás alguna agresión sexual. Sin embargo, en los 8 casos o en los 8 cargos que a él se le imputan, no está en ninguno de los 2 delitos. Entonces habrá que esperar a que avance la investigación y que la oficina del médico forense del condado de Athens-Clarke proporcione los resultados definitivos de la necropsia a los restos de la estudiante de enfermería. Lo que sí es cierto, y lo pude verificar en las órdenes de arresto que justamente están acá, es que en uno de los 8 delitos, que es el asalto agravado, señalan que Ibarra desfiguró el cráneo de la víctima. Eso ya es una información que está acá en las órdenes de arresto, y es bastante impactante, porque justamente ayer los medios en inglés lo titulaban así: venezolano desfiguró el cráneo del estudiante de enfermería. Claro, es un hecho totalmente repudiable. ¿Qué se sabe de los familiares del agresor? Tenemos entendido que uno de sus hermanos fue encontrado con una residencia falsa. Sí, justamente Diego, perdón, Diego Ibarra es el hermano de José Antonio Ibarra. Él vivía en Athens, Georgia, y fue cuando José Antonio se muda de Nueva York hasta Georgia para vivir con él. José Antonio vivía anteriormente en Nueva York, donde había sido acusado de 2 delitos. Uno de ellos de manejar sin licencia, y otro de agresión a un menor. Pero esta agresión de menor se trata que él estaba manejando una motocicleta y tenía al niño en su espalda sin ningún tipo de protección. Esto le acarreó un cargo que las autoridades consideraron como una agresión a un menor, y él es puesto en libertad bajo fianza por ser cargos menores. Él se muda a Athens, Georgia, donde es considerada una ciudad santuario, igual que Nueva York. Ellos allí, Diego había utilizado, según las autoridades, había utilizado un documento de identidad federal falso para trabajar como lavaplatos en la Universidad de Georgia. Una vez que las autoridades universitarias intentan verificar los documentos de identidad proporcionados por él no regresó al trabajo, no pudieron determinar si estos documentos de identidad eran verdaderos. Una vez que avance la investigación por el caso del asesinato del estudiante, la policía lo intercepta a él, porque justamente la descripción que lograron obtener a través de las cámaras de seguridad y de los testigos
la descripción que daban era similar a la de José Antonio y lo detienen a él para investigarlo, para interrogarlo, y él presentó una identificación federal falsa. Allí las autoridades se dan cuenta, empiezan a investigar y se dieron cuenta que no solamente está el cargo por presentar una identificación federal falsa, sino que ya tenía antecedentes penales por robo. Aparentemente, de acuerdo con información policial, había hurtado cerca de $200 en productos de un Walmart en Athens. También había sido arrestado por DUI, por manejar bajo los efectos del alcohol. Y un tercer arresto es porque él debía comparecer ante las autoridades y no lo hizo. Las autoridades emitieron la orden de arresto y lo arrestaron por tercera vez. Ahora ellos dos permanecen recluidos en la cárcel del condado de Athens Clarke. José Antonio Ibarra por el asesinato del estudiante de enfermería, y Diego está arrestado sin derecho a fianza por presentar este documento federal. Muchas personas me han preguntado si este delito acarrea que las autoridades no aprueben el beneficio procesal de ser procesado judicialmente en libertad bajo fianza. Y hay que recordar que los jueces toman en consideración el estatus migratorio de la persona, y no por discriminación, sino porque por tener otra nacionalidad pudiera estar lo que llaman ellos el peligro de fuga. Por eso es que le niegan la fianza, y lo que sí está claro es que Diego tiene un hold de inmigración. Hasta ahora él permanece recluido allí en la cárcel del condado de Athens Clarke, pero es muy probable que luego de esta aprehensión las autoridades migratorias puedan tomar custodia de él. Habrá que esperar si la justicia determina que él debe pagar condena acá en una cárcel en los Estados Unidos, o se pone en un proceso de deportación. Pero recordemos que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela aún no permiten la deportación de venezolanos hacia allá, entonces habrá que esperar a ver qué determinan las autoridades. Tú lo has señalado muy bien, sin duda alguna, este hecho marcará un precedente. Quisiera que habláramos específicamente de los casos de violencia que se han registrado en la ciudad de Nueva York y que han estado asociados también a venezolanos. Estaba escuchando un patrón aparentemente de conducta de estos inmigrantes que hacen fechorías en algunas ciudades y van a otros estados de alguna manera como a esconderse y luego regresan. Es como un patrón de conducta que se ha observado en estos últimos meses. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de esto. Yo creo que el punto aquí, y creo que las autoridades de Nueva York están reflexionando sobre eso, es que como cada estado tiene su propia legislación en materia penal, hay delitos que, por ejemplo, para el estado de Georgia pueden ser considerados delitos graves, pero para Nueva York no. Y creo que es una falla judicial que ahora las autoridades se están dando cuenta. Por ejemplo, hay una ley de fianzas en Nueva York que le permite salir en libertad bajo fianza a algunos procesados. Y justamente de eso se están aprovechando personas como esta, que al momento de quedar en libertad bajo fianza emigran a otros estados justamente para evitar que las autoridades locales sigan teniendo los ojos puestos sobre ellos. Desconozco del caso de si esto fue lo que obligó a José Antonio a emigrar hasta Georgia. Lo que sí es que hablé con su esposa, porque aún permanecen casados. Ella está conmocionada. Nos decían que en los 2 años de relación que tenía con José Antonio nunca hubo un hecho de violencia. Sin embargo, ella está aferrada a la fe en Dios y dice que si él es culpable, que Dios, que el castigo de Dios así lo determine sobre él. Pero es importante destacar eso. Creo que muchas políticas estatales van a cambiar a raíz de esto, y creo que muchos venezolanos nos vamos a ver afectados por todo esto que está ocurriendo con esta persona, y creo que va a seguir siendo una bandera política ahora en año electoral, y va a ser determinante para la política migratoria referente a los venezolanos. Gracias por acompañarnos y por ponernos al día con respecto a este caso. Seguiremos en contacto contigo. Feliz día. Gracias a ti, Marjorie. Feliz día.
Estamos conversando con Jenser Morales, él es periodista de Univisión 34 en Atlanta, poniéndonos al corriente sobre el caso de este venezolano que ha sido acusado del asesinato de la estudiante de enfermería en Georgia, Laken Riley.